te pido mil disculpas. ¿Me escuchás? Sí, 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 te escucho perfecto, Gustavo, no, está bien, no hay ningún problema. Yo estuve trabajando Eh, hasta ahora, así que no hay ningún Ai- problema. Aida, mi mujer, se encontró a la tarde con Violeta. ¿Te acordás de Ah, Violeta? sí, Y con, me acuerdo, sí. con Etna Saragosti. Edna, que en esa época se llamaba Estela. Violeta, y porque Violeta viaja mañana a Estados Unidos Ah, tiene una hija ahí que tiene que dar a luz, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno tiene su historia acá. Cuando te digo Violeta, también hay muchas cosas para contar, también Estela. Resumiendo cuentas, cuando terminó la reunión, el almuerzo, fue al coche y descubrió que lo había dejado con las luces prendidas. o sea Y que no tenía batería. entonces viajé a Ramata Sharon y la salvé, digamos. Bueno, no hay ningún problema, Gustavo. Menos, Seguimos ahora. Yo utilicé el tiempo. menos mal que no somos neurocirujanos. Este, Porque eso ya sería más complicado, dejar la es más cabeza abierta. complicado, sí, sí. Sí, 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 no. Eh, A me, mí, estaba, eh, me estabas contando, si recuerdo bien, antes de recibir la llamada, después de entrar al Atnoa, los primeros momentos en el Bait o en la Atnoa, me parece que ese era el tema. ese era el tema, sí, 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 te contaba que tal cual el recuerdo de alguien que dijo que el primer día que llegó tiene el recuerdo de los pibes jugando al fútbol en el patio. A mí me pasa lo mismo, digamos. Siempre estaban jugando y me acuerdo de los Jedarim, me acuerdo del nuestro, por ejemplo, y me acuerdo, bueno, hemos hablado ya del primer periodo eh, con Rubén como Madrid, que no había funcionado, y luego el segundo periodo con José, que empezó a ir mejor la cosa, que nos identificamos bien, que el grupo empezó a crecer. Me acuerdo de las personas que lo formaban primero, me acuerdo de gente que estuvo poco tiempo, como Rubén y Cheli, que eran compañeros de ustedes del Buenos Aires, que estuvieron poco tiempo, pero que tuvieron un rol, digamos, dentro del grupo. Me acuerdo de las chicas de Avellaneda, que creo que se llamaban Patricia y Nora, Cierto, sí. que eran las que nadie tenía muchas ganas de ir a acompañarlas hasta la casa porque había que ir hasta Avellaneda. Sí, Eh, me, ac- Me acuerdo cuando llegó Marga, por ejemplo, que vivía cerca, en realidad vivía en Dorrego y Luis María Campos. A mí me quedaba de paso, porque yo vivía en Belgrano en ese momento, así que creo que la acompañaba con frecuencia, por eso tuvimos también una linda amistad y nos encontramos ahora hace poquito, sí, así que fue sí, una lo charla vi. muy bien, sí, fue una charla muy linda y quedamos en que la iba a visitar cuando viajara, ¿no? Que espero poder viajar próximamente a Israel. Y bueno, y qué sé yo, ¿qué más te puedo contar de esa época? Yo Y recuerdo que mira, una de decimos, las preguntas que surgió en el chat al principio, no sé si vos estabas todavía, pero fue la pregunta esa de si en la TNUA se impartía una educación de indoctrinación y de lavado de cabeza, o al contrario, era algo, educación crítica, abierta, saber pensar, lo que no había en el colegio. sí, yo no tengo una respuesta única para eso, porque me comprende las generalidades de la ley, o sea que estaba incluido en eso, a mí me parecía bien lo que hacíamos en ese momento, pero evidentemente, si bien para los adolescentes que éramos en ese momento y para los más chiquitos que eran nuestros Hanejim, aunque no había mucha diferencia de edad, porque eh, yo era Madrid de Yorashim, que tenía 2 años menos que nosotros, pero había algunos grupos que eran más chicos los chicos. Yo creo que si bien había algo de pensamiento crítico que se desarrollaba, también había algo de adoctrinamiento, en el sentido de que
no sé si se daban todas las opciones para que el pibe decidiera por sí mismo. Digamos, había una que era la válida, que era la que nosotros planteábamos, y así eran las cosas, y así estaban bien las cosas, y de alguna forma los chicos seguían la línea que se les proponía, o aquellos que tenían influencias de otros lados que iban en contra de eso, se iban, eh, no, no se quedaban. Yo creo que si algún pecado tuvo esa educación fue que realmente a chicos muy chiquitos todavía se les daba una visión un poco sesgada de cómo era la cosa y no sé si había muchas posibilidades de decidir. Este, no sé si la gente, si coincidís o si coincide la gente, pero alguna gente seguramente no. Pero visto en retrospectiva, no sé si había muchas posibilidades para disentir, porque el que disentía se tenía que ir, digamos. Y de alguna forma el que no Sí, disentía seguía el camino y sí, terminaba sí. Vos te en un acordás garete. seguramente la reunión esa que hubo en el patio con la gente de Joshlim, entre nosotros, los de Hadashim, con los de Joshlim, con Joselete, Abri, Rubén, Luis, Ariel, que Sí. nos tildaban de trotskistas y de que los que querían destruir la TNUA y los qué sé yo qué. Y eh, yo me acuerdo de que dije de que la discusión no era sobre el contenido mismo, sino algo generacional. Ellos eran los veteranos, los que estaban los dueños de casa y nosotros somos los nuevos. Y lo que nosotros queríamos, bueno, el conflicto fue un conflicto de así de más personal, digamos, y David Bayarsky, al final, cuando resumió, dijo eh, que Gustavo tiene razón, porque esa es la cuestión. Y yo me sentí, mi pecho se Sí, yo. agrandó del ego de decir, wow, el Sheliach me apoya lo que yo dije. ¿Vos te acordás algo de toda la... Mira, me acuerdo de esa discusión, no me acuerdo en particular de esa reunión en el patio y de esa discusión. Sinceramente, vagamente me acuerdo de que esa era la discusión, que éramos los nuevos, bueno, desde el nombre en adelante éramos los nuevos, y que habíamos entrado un poco y que eso había despertado suspicacias. Incluso el otro día charlando en privado con Raquel, que también nos reencontramos en este chat con mucho afecto, porque fuimos Madrid Gym juntos y teníamos mucho afecto compartido, ella hizo un comentario, mirá, después de 50 años, sí, ustedes eran los nuevos y ya eran Madrid Gym al poco tiempo de entrar. Fíjate, lo hizo ahora el comentario. Eh, con todo el afecto igual que hay, por supuesto, y con lo bien que trabajábamos juntos, pero me dio que pensar que evidentemente para ellos que estaban hace mucho más tiempo en la TNUA, nosotros habíamos subido posiciones muy rápido, digamos, habíamos entrado en la Drajá muy rápido, y a lo mejor no nos veían lo suficientemente consustanciados con los valores sionistas, socialistas, qué sé yo. Pero evidentemente algo de eso había, sí. Sí, sí, sí. Eh, Evidentemente también hubo otras ideas de que nosotros éramos un grupo de gente pensante, el núcleo de la gente de Buenos Aires, este, con, con tu presencia también, le dio sangre nueva a la TNUA. O sea, en una visión más histórica, con una cierta perspectiva, puedo decir que Joshlim estaban ahí como solos. Shombrim, más o menos, no, las mujeres eran las dominantes ahí, más o menos, no los varones. Después vino una cuchá más paralela a nosotros que se llamaba Hebrayut, con sí, Ernesto, sí, pero sí. nosotros se puede decir que influimos y dimos sangre nueva al mecanismo esa
de ese Sí, yo tiempo, ¿no? creo, coincido con eso y creo que éramos tipos pensantes, no quiero decir intelectuales porque esa palabra es demasiado grande, qué sé yo, pero le dábamos mucha importancia a los aspectos intelectuales, evidentemente. No sé si lo éramos, pero le dábamos trascendencia y nos gustaba, digamos, nos gustaba ese Sí, intercambio y esa sí, discusión, nos gustaba sí, y evidentemente algunos Jabrim nos veíamos, cuando Andy en el chat dijo, bueno, había tres o cuatro que eran más intelectuales y nos aludió, qué sé yo, evidentemente que esa era la mirada o cómo nos veían algunos sí, sí, compañeros que por ahí no tenían tanto aprecio por las discusiones intelectuales, ¿no? sí, 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 sí. Y Bueno, yo me acuerdo que estoy encontrando en todos mis cuadernos y todas las anotaciones, yo leíamos, yo leía la cuestión nacional, lo tenía, lo tengo marcado, lo tengo resumido, con todo hacíamos fichas como para el colegio. Eh, claro, lo que pasa es que, y vos estabas, me acuerdo que habías empezado en la universidad un año antes de nosotros. claro, en el Yo me 71, acuerdo una pregunta que te hice. ¿Viste? Es una pregunta, ¿y cómo empezaste a estudiar filosofía o un curso de filosofía? Y entonces vos dijiste, sí, porque Plato es esencial, de él nace todo. Y entonces yo te pregunté, bueno, si él es esencial y de nace todo, entonces ¿para qué todo el resto? Digamos, es suficiente. ¿cómo te quedó eso grabado? Qué increíble. Yo estaba muy impactado porque en el 71 yo entro en una facultad que era un caos y era un quilombo de ideas y de propuestas. Realmente para mí eso fue muy impactante entrar. Y el primer curso que hice a partir de marzo del 71 fue Introducción a la Filosofía, precisamente. Sí, sí, eh, y yo no había tenido filosofía en el colegio secundario porque, a diferencia de ustedes que tenían una formación más humanística, yo había hecho el secundario en el Hipólito Vieites, que era un colegio comercial de Caballito, que, que el programa de perito mercantil no tenía esa materia, o sea que para mí era el primer contacto académico con la filosofía. Y me impactó, evidentemente, que yo lo tenía eso a flor de labios porque me impactó Platón, me impactó la alegoría de la caverna. Realmente para mí fueron conocimientos que evidentemente quería compartirlos porque eran realmente, era importante ese descubrimiento de cosas, sin hablar de lo que implicó el descubrimiento de las cátedras nacionales peronistas que en ese momento hacían mucho ruido en la facultad y mucho bombo que se escuchaba en el resonar en el hall de la facultad, que para mí también fue un descubrimiento, porque yo no venía de una casa peronista, más bien lo contrario. Y bueno, desde la actual en adelante estábamos más en la izquierda que no éramos peronistas, pero en el 71 y 72 empieza ese vuelco de la juventud de izquierda, parte de la juventud de izquierda, hacia la tendencia revolucionaria, hacia el montonerismo de ese momento, ¿no? Y ahí yo me sumergí con uñas y dientes, ¿no? Por eso digo que evidentemente yo en ese momento tenía un gran aprecio por esos descubrimientos académicos y como había entrado un año antes que ustedes en la facultad, los compartía, sí, evidentemente. sí, sí. Eh, Y- ¿Vos te acordás algo hablando del ambiente político que había en esa época, si se hablaba en esa época de la doble militancia, de militar también en la TNUA y también afuera? y se Eh, hablaba de eso en la TNUA, la TNUA, sí, se hablaba, sí, yo recuerdo que sí se hablaba de la doble militancia. Ese concepto me lo recordás ahora, después de tantos años, pero sí, recuerdo que se hablaba de la doble militancia, si se podía hacer eso, si no se podía. Eh, yo no me acuerdo cuándo yo empecé orgánicamente a militar
en la facultad, pero debe haber sido recién sobre finales del 71, no en el momento de mi ingreso a la facultad, sino terminando el primer año de facultad, que yo ya hice como esa reconversión. Y evidentemente que sería partidario de la doble militancia porque seguí la TNOA hasta entrado el 72. Acá veo que hasta el 15 de abril del 72, que fue el último día que yo fui aparentemente. O sea que tuve un periodo en que estuve en esa doble militancia y me parecía posible, aunque después se fue haciendo cada vez más difícil. Evidentemente no había espacio para la doble militancia. Lo que... ¿Cuál fue el motivo de que tú decís que estuviste hasta el 15 de abril del 72 en la TNOA? Sí, ¿Cuál fue el sí. motivo que cerraste la puerta? Mirá, porque empecé a estar más activo en la JUP, que era la Juventud Universitaria Peronista, y eso se me hacía incompatible con la militancia sionista. Evidentemente que el peronismo universitario era antisionista, por supuesto. Yo no tomé esas banderas, nunca fui antisionista, digamos, nunca me hice cargo de eso, digamos, pero hice como un borre, digamos, eso dejaba de existir para mí y me metí en la militancia universitaria y dije, chao, adiós, me voy, no voy a hacer aliado por ahora, no me voy a incorporar en Ucarín, porque ustedes ya habían hecho el grupo Axajón, vos ya habías ido un Yo año a estaba, Israel. no, era en el medio de mi viaje a Israel. Bueno, que incluso yo recuerdo que nos escribíamos cartas muy largas, cartas escritas en que yo te contaba lo de la facultad y vos me contabas la experiencia en Israel. Este, y recuerdo después conversaciones que hemos tenido cuando vos volviste, que yo te contaba los hechos de violencia en la facultad, los enfrentamientos entre los dos sectores de la JUP, el de Montoneros y el de la JP de la República Argentina, JPR le decían, la que había quedado fiel a Perón, y que teníamos charlas en las que yo te iba, digamos, transmitiendo y contando toda esa experiencia que para mí también era fuerte porque era muy violenta, digamos, ¿no? Había mucha violencia. Bueno, era el año 70, sí, 74, porque los enfrentamientos más violentos previos al cierre de la facultad fueron a principios del 74, ¿no? Así que, pero te digo, volviendo un poco para atrás, porque me adelanté, realmente cerré ese capítulo en abril del 72 porque evidentemente yo no estaba dispuesto en ese momento a hacer realidad, no lo veía como algo que yo fuera a hacer realmente. Y me enganché mucho con el otro proyecto y bueno, y ahí cerré esa etapa, ¿no? Sí, Eh, sí. Seguí teniendo contacto con ustedes, con Dodo y Susi, por ejemplo, seguimos siendo amigos bastante tiempo, nos visitábamos, qué sé yo, después, eh, por circunstancias que no tengo absolutamente claro todavía, y bueno, lamentablemente ya no se van a poder aclarar, porque, bueno, porque ellos no están con nosotros, ¿no? Lamentablemente, dejamos de vernos, ¿no? Dejamos de vernos y pasaron décadas en que no nos vimos, ¿no? Sí, sí. Pero, te digo, otra crítica, vos me preguntaste lo del adoctrinamiento, si yo veía que existía o había un pensamiento crítico. Y además de eso, te comento que ahora mirando la retrospectiva, nuestra visión del marxismo en ese momento era súper mecanicista, súper determinista, digamos, teníamos una visión del manual de Nikitin, que era lo que leíamos, el manual de economía política de Nikitin, que ya era viejo en la Unión Soviética, digamos. Teníamos una visión muy mecanicista del marxismo, es decir, eh, toda, la, toda la superestructura está determinada por la infraestructura en forma mecánica, no había vuelta. Éramos realmente una especie de cabeza muy cerrada en cuanto a todo lo ideológico, ¿no? Sí. Leíamos Marta Harnacker, leíamos Nikitin, este,
y ahí nos quedábamos. Era una visión del marxismo que ya trazaba en ese Sí, momento. a pesar que también leíamos Piaget en el campo educativo y Paulo Sí, Freire sí, y Memmi había otras lecturas. Yo me acuerdo que también eh, hablaba de Mao. Había otras cosas más, pero sí. en realidad coincido más o menos con vos con lo que decís. Decime, Horacio, si, eh, ¿qué es lo que hoy en día traes contigo o tenés contigo de la TNUA, de esa época? No sé si mucho, Gustavo. Sinceramente, fue una etapa relativamente corta para mí. Si, ¿qué traigo de la CNUA? Bueno, eh, el, eh, el recuerdo de haber sido a Madrid, eso siguió un poco en mí, porque yo después seguí muchos años siendo docente, seguí siendo coordinador de grupos mucho tiempo, y cosas que nosotros, de dinámica de grupos que nosotros en ese momento poníamos en práctica, digamos, cuando con el manual de dinámica de grupo y todo lo demás, para cuando éramos Madrid Gym. Yo después estudié en la Escuela de Psicología Social de Pillon Rivière, y me recibí de psicólogo social, y estuve 30 años coordinando grupos después. O sea que no era Madrid, pero de alguna manera se le parecía, ¿no? La coordinación de grupos. Así que creo que el gusto por la transmisión de conocimientos. Después trabajé muchos años como educador de adultos en las escuelas nocturnas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, mucho de eso posiblemente, no lo tenía tan claro en ese momento, pero podía tener que ver con esa época de haber sido un educador en esa época tan temprana, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, mi afinidad con Israel, digamos, mi cariño, mi afecto, mi identificación con el sionismo nunca cayó, digamos, pese a que eh, no, en las épocas de izquierdista, digamos, el socialismo, los partidos de izquierda argentinos eran muy antisionistas, pero yo nunca me hice cargo de esa parte, digamos, siempre eh, tenía mis críticas a algunos gobiernos de Israel, algunas políticas antes, pero después cuando viajé a Israel, no la primera vez, que fue en el 81, pero que fui con un grupo de los Osnutos de profesionales. Esa fue la primera vez que estuve en Israel. Pero la segunda vez que fue eh, ahora, el 2018, que yo tengo mi hermana viviendo en Beersheba, mis sobrinos nietos, digamos, tengo una familia grande allí, y, y bueno, ya intercambiando más, qué sé yo, y yo también cambié ideológicamente. O sea que si bien no, no estoy, porque, bueno, mi familia es muy anti-Netanyahu y anti-Likud, y qué sé yo, y incluso mi sobrino se fue a Ámsterdam, pues ya no lo tolera, y no tolera la situación de la política de Israel. Pero ya, digamos, en ese sentido cambié, y bueno, y no tengo esa postura, y tengo una postura, qué sé yo, como la que tendrán ustedes, no sé, ya en otra ocasión podremos hablar de eso. Igual no me gusta hablar de la política israelí desde fuera, me parece que ese es un tema de los israelíes, ¿no? eh, Podemos opinar en general, pero sí, sin sí, entrar. Yo lo charlo mucho con mi hermana, mi cuñado, y bueno, y entiendo, ellos vivieron en Sderot mucho tiempo, digamos, así que la pasaron mal en ese sentido, ¿no? Correr a los refugios, y ahora están en Beersheba, están un poco más tranquilos, ¿no? Pero creo que eh, esas cosas, tanto el afán o el gusto por la educación, por los grupos, y la coordinación de grupos,
y el afecto por Israel y por el sionismo, creo que fueron las cosas que me quedaron de esa época, que no es poco, ¿no? Por supuesto. Hola, 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 se te congeló. Hola, Gustavo, creo que se congeló, no sé si se habrá terminado el tiempo.